Todo lo anterior tiene aplicación en ángulos de elevación y ángulos de depresión. Vamos a suponer que aquí hay un observador. Justo en la línea de sus ojos, es la línea horizontal, es la línea que se le conoce como horizontal. Si esta persona, vamos a suponer que aquí hay un ojo, observa hacia arriba, entonces el ángulo que se forma con la horizontal de su ojo, la línea de su ojo, con la línea a la cual observó, vamos a suponer en la punta de la torre, se le conoce como ángulo de elevación. Pero si el observador se encontrara aquí, vamos a suponer que este es su ojo, esta es la línea horizontal con la que él observa. Supongamos que el observador ve hacia abajo. Entonces, el ángulo que se forma entre la horizontal y su línea de visión hacia abajo se le conoce como ángulo de depresión. Eh, lo importante aquí en este tipo de problemas que son de aplicación es formar tu triángulo rectángulo para que puedas resolverlo como resolvimos los anteriores ejemplos. Vamos a ver. Aquí dice, desde la cúspide de un faro de 30 metros de altura sobre el nivel del mar, se observa que el ángulo de depresión respecto de un barco es de 25 grados. Calcula la distancia horizontal del faro al barco. Entonces, aquí está el barco, aquí está la persona observando en el faro. El ángulo que se forma es el de depresión, vale 25 grados. Entonces, quieren que nosotros encontremos la distancia horizontal del faro al barco. Entonces nos están pidiendo la base de este triángulo rectángulo que se formó. Si ustedes observan, hay dos triángulos rectángulos. Yo sugeriría que planteen el triángulo rectángulo en donde está el ángulo de depresión o el ángulo de elevación. Por ejemplo, en el esquema de un triángulo rectángulo, lo que yo haría es, aquí tengo el ángulo de 25 grados, la altura que hay acá del barco hacia el punto S es la misma distancia que es la parte de la altura del faro. Entonces, esto ya me habían dicho que vale 30. Lo que yo quiero encontrar es la distancia horizontal, que es exactamente la misma que tendríamos que encontrar acá. Entonces, lo que formamos es un triángulo rectángulo en el que conozco el ángulo, conozco el cateto opuesto de ese ángulo, pero me falta su cateto adyacente. Así que te tienes que preguntar o ver tu formulario qué función trigonométrica dice opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente. Entonces, conocerán que la tangente es la que dice eso. Ojo, recuerden, no me conviene en estos problemas usar cotangente, secante y cosecante porque esos no los puede resolver la calculadora. Así que vamos a siempre tratar de plantear seno, coseno o tangente. Entonces, lo planteo así. Tangente del ángulo que es de 25 grados es igual al cateto opuesto entre el adyacente que no conozco. Paso a la x multiplicando y entonces me queda x por tangente de 25 es igual a 30. Tangente de 25 grados está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, resuelvo esto en mi calculadora y encuentro que el valor de x es igual a 64.3. Es decir, la distancia de aquí, la base del faro, hasta el barco es de 64.3 metros. Únicamente planteando un triángulo rectángulo y viendo qué datos tienes de ese triángulo que se formó. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Dice, halla el ángulo de elevación del Sol si una persona de 1.80 metros proyecta una sombra de 3.6 metros. El esquema es más o menos así. El triángulo que vamos a formar es este. Y entonces no conozco el ángulo, pero conozco el cateto opuesto del ángulo y el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica dice opuesto y adyacente? Otra vez, tangente. Entonces, tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que es 1.8 entre 3.6. Resuelvo, eso me da 0.5, pero como ahora quiero el ángulo, no se los dieron. Acuérdense que aquí es utilizar Shift Tan, Shift Cos, Shift Sin. En este caso, como usé tangente, pues tengo que usar Shift Tan y 0.5. Lo realizo en una calculadora y me da 26.56 grados. Ese es el ángulo que hay aquí. Siguiente, ¿qué ángulo se debe formar con el piso? No, ¿qué ángulo debe formar con el piso una escalera de 6 metros de longitud si se quiere alcanzar la parte más alta de una pared? Es esto que ven ustedes aquí.
Digo, el bosquejo ya está, pero más o menos es este. De nueva cuenta no tengo el ángulo, pero ojo, del ángulo conozco su opuesto y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica dice opuesto entre hipotenusa? Exactamente, la función que dice eso es la función seno. Entonces, seno del ángulo B que no conozco es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Divido esto y me da 0.5, pero de nueva cuenta no conozco el ángulo. Ya no es shift tan porque utilicé seno, ahora tengo que hacer shift sin. En mi calculadora utilizo seno inverso de 0.5 y me da 30 grados. Cuarto ejemplo, ¿a qué distancia del pie de una torre de 40 metros de altura deberá colocarse un observador para que el ángulo de elevación a la cúspide de la torre sea de 60 grados? Este es el bosquejo de nuestro problema. Observamos el triángulo rectángulo que se forma. Me están preguntando desde aquí del observador hacia la base de la torre. Me queda mi bosquejo así. Y nuevamente me pregunto, si tengo el ángulo de 60 grados, 40 metros, ¿qué es? Ese es su opuesto. Y X es el adyacente. ¿Qué función trigonométrica dice opuesto entre adyacente? Eso es tangente. Entonces planteo, tangente de 60 grados es igual a 40 entre X. Ojo, aquí la incógnita está debajo, entonces tengo que hacer un despeje un poco más largo. La X pasa multiplicando, tangente de 60 grados posteriormente pasa dividiendo, realizo esto en mi calculadora y me da 23.09 metros. Y eso es todo, chicos, espero que les quede claro. Si no, acuérdense que hay un chat autorizado del cual les mandé el link por correo y ahí me contactan.